El 4 veces campeón, el señor piloto, porque el navegante es la primera vez creo que sale campeón, o no se me dice, no. El primer navegante campeón de la clase A. Eso es cierto, sí, sí, es cierto, ahí está. No es poca cosa. ¿Quién va a empezar a hablar? ¿El que más le gusta hablar? Navegante. ¿Y qué hay que decir acá? Resumen de todo lo que fue el año correr con el señor. ¿Con el señor? Sí. La verdad que me dio una linda posibilidad de subirme a un auto, a divertirme, porque lo que yo puedo hacer es poco. Pero, lindo, la verdad que lo pasé muy bien y divertido correr con Lisandro porque nos trata bien, nunca se enoja, nos lleva con cuidado. Así que la verdad que nos hace sentir cómodos. Buenísimo. Este año correr con este señor navegante. Ahí sí, esmerate. ¿Viste? Con este señor navegante. ¿Cuántas que recorrió con él? Y es el 4º campeonato. ¿La verdad o la mentira? O mezclamos un poquito. No, la verdad que espectacular. Para haber subido con alguien que él nunca había subido en autocarrera el año pasado, anterior. Me acompañó en Campo Viera y anduvimos muy bien. Y bueno, este año la verdad que tuvimos problemas mecánicos, pero adentro del auto venimos muy bien en todas las carreras. Bueno, en una no pudo correr porque tuvo un acontecimiento familiar y subimos con Juanpi. También tuvimos problemas. Pero bueno, resumiendo el año, fueron varios los problemas mecánicos que tuvimos y muy contentos porque pudimos cerrar bien, a pesar de ayer también penar bastante con el auto. Hoy no tuvimos ningún drama, salió todo redondito y bueno, más no podemos pedir. Definitivamente es muy contento. Campeón. Definitivamente tenemos suerte, exactamente. Tenemos suerte, se ve que él nació campeón ya porque desde que está corriendo, la verdad que siempre salió campeón, así que le tenemos que agradecer al auto. Como dijo el señor navegante, entran a la historia porque son los primeros campeones del grupo A. El piloto tiene el derecho a elegir el color del mate. ¿Vos querías el amarillo? La bandera papal. Sí. Él lleva aguante papal. Aclarar una cosita. No conozco ver un final de carrera bajo un podio. Todas las carreras subía un podio. Anotá para la estadística, ¿eh? Primer navegante campeón de la clase A. Sí, primer navegante. No, agradezco aparte a Lisandro que la comisión me mujer que me deje correr. Es verdad. Bueno, momento para terminar la nota tienen que agradecer y mandar saludos de fin de año. Empieza el piloto. Sí. Bueno, el agradecimiento grande al Damos Competición, Roberto Peralta, a Gritti, todos los chicos del taller que la verdad trabajan mucho para que nosotros podamos estar acá. A mi padre, a mi mamá, a mi familia, a mis hermanos, a todos los auspiciantes, Peugeot Uruguay, Bulonera Santa Catalina, Beltramino Hermanos, toda la gente que la verdad nos dio una mano muy grande, nos apoya y quiere que nosotros seamos protagonistas en el rally. Y a toda la familia del rally, por supuesto, un muy feliz año nuevo, una muy feliz Navidad y bueno, que la pasen muy bien. Bueno, yo gracias primero que nada a Lisandro, que me invitó a correr y me hizo sentir realmente cómodo. No tengo ni idea de lo que es navegar, pero le pongo voluntad y nos llevamos bien, o sea que eso es importante, por lo menos corremos cómodos. Y bueno, a los muchachos del taller y a todos ustedes del rally que nos hacen sentir cómodos.